Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 143. Salmo 143 dice el verso número 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria al Señor. Bueno, creo que es preciso el verso para la temática, para el lema y para la temática que tenemos esta noche. Cuando uno piensa en qué es hacer la voluntad, tiene que pensar en esa capacidad humana, esa disposición de decidir con libertad lo que uno desea o no desea. Hablar de voluntad es hablar de esa capacidad que los seres humanos tenemos de elegir. Y creo que una persona en su estado normal, una persona tiene la potestad de dirigir su accionar propio. O sea, hablar de voluntad esta noche es hablar de esa capacidad, de esa potestad, de ese accionar propio. Así que esa voluntad tiene cierta relación con la libertad que los seres humanos tienen de hacer una u otra cosa o de no hacer. Cuando observamos la Biblia, cuando pensamos en esto que es una petición, enséñame a hacer tu voluntad. Bien decía nuestro hermano, una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está reflejada en su palabra. La voluntad de Dios la vemos plasmada en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando por allá a los colosenses, dice, a los hermanos en Colosas, desde el día en que oímos de vuestra fe, dice, no cesamos de orar por ustedes, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que la oración nos permite, de alguna forma, conocer la voluntad de Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo pide por los hermanos allá en Colosas para que sean llenos, dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo quisiera esta noche compartir con ustedes la palabra en este tema y reflexionar sobre alguien que en su accionar se nota un proceder o se nota una decisión de hacer su propia voluntad y no la de Dios. Pero Dios le va enseñando a él a hacer la voluntad de Dios y no la propia. La Biblia nos habla en el libro de Génesis de Jacob. Creo que todos conocemos la historia de Jacob. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 25, el verso número 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Recordemos que Isaac tenía 40 años cuando consigue a su esposa y oró por ella, y a los 60, o sea, pasaron 20 años, nacen unos gemelos, dice la palabra del Señor,
Los gemelos se gestan en el vientre de esa mujer. Y en el mismo vientre hay allí una discordia, una pelea entre ellos. Y la Biblia nos declara que al nacer, nace Esaú, pero trabado allí del calcañar, trabado allí del piececito de su hermano, nació Jacob. Pensemos por un momento, cuando alguien nace, ¿quién es el que trae a nuestra vida precisamente ese milagro de la vida? Y Jacob muestra desde el mismo instante de su nacimiento el querer y el deseo de hacer su voluntad. No la voluntad de Dios, sino la de él. Porque la voluntad de Dios era que naciera Esaú. Pero la voluntad de Jacob, eso es increíble, ¿no? Que desde el vientre de la madre, quisiera cambiar la voluntad de las cosas y hacer la suya propia, nacer de primero. Pareciera que tuviera ya entendido, sabido las ventajas, la garantía, la honra que representaba ser el primero. Pero nace de segundo. Y entonces tiene que crecer escuchando la historia que al primero le toca doble porción, que al primogénito le es dado, le es concedido un privilegio enorme. Y cada día lo veo con el deseo de alcanzar cosas, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino a la suya propia. Es importante para alguien que quiera hacer la voluntad de Dios y que Dios lo enseñe, renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestras elecciones, a nuestros deseos, a nuestras pretensiones, a todos aquellos caprichos contrarios a la disposición divina. Y nace y tiene esa idea y persigue esa idea. Y la Biblia lo muestra como un hombre del hogar, de la casa, cercano a su madre, mientras el otro era cazador del campo, un trabajador fuerte, velludo. Y cuando su hermano viene cansado, con hambre, entonces dice, esta es la oportunidad de yo negociar por lo que anhelé, por lo que he querido, por lo que he buscado. Qué importante es tener buenas aspiraciones en la vida, pero ellas no pueden estar separadas del deseo y la voluntad o el propósito de Dios para con nosotros. Y entonces aprovecha y con una comida suculenta, deliciosa, le propone a su hermano. Y no valorando lo que tenía, por voluntad de Dios, va y negocia. Y se nota en Jacob alguien carnal que no se está dejando guiar por el Espíritu, sino que cree que hay cosas en la vida que él se merece y que puede conseguir con sus estrategias, con sus capacidades, con su convencimiento, y entonces le encima pan. Él sabe que está haciendo un buen negocio y dice, no, yo te regalo hasta pan, pero véndeme tu primogenitura. Y ese día negociaron y el tiempo fue pasando. Esaú menospreció lo que Dios le había regalado por su voluntad. Y llega el momento cuando ese padre, sus ojos se oscurecen, ya está perdiendo la vitalidad, la fuerza, siente que quizás está al borde de partir de este mundo, y entonces le habla a su hijo mayor y le dice, ve, cásate algo, prepárame una comida porque te voy a bendecir. Y aparece la madre de Jacob diciendo, yo he escuchado algo, vamos a engañar a tu padre. Vamos a mostrarte como si tú fueras el hijo mayor
y yo te voy a ayudar para que tú recibas la bendición. Ahí uno encuentra en realidad personas confabuladas, deseosas de conseguir grandes cosas en Dios, pero no guiados por su espíritu, sino guiados por su propia intención de corazón y con sus propias estrategias. En este mundo se pueden alcanzar muchas cosas con las virtudes que Dios nos regaló. Pero qué bueno es poder aprender a hacer la voluntad del que vive por los siglos. Hasta ahí la historia parece a favor de quien está haciendo las cosas, humanamente. Pero cuando ya recibe la bendición y su hermano se encuentra engañado, entonces hay un problema familiar que llena a Esaú de rencor, de rabia, y que dice: apenas mi padre muera, yo lo mato, yo lo destruyo, acabo con él. Y entonces se le viene el mundo encima. Ya hay una madre que siente que va a perder a su hijo, que inventa mentiras para sacarlo de la casa, que hace que su padre se equivoque o que su esposo se equivoque, y empieza todo un entramado familiar. Dígame si eso es para nosotros la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay personas que le dicen a uno: oiga, hermano, esto ha estado tan difícil, tan complicado, que yo creo que ha sido la voluntad de Dios, porque pues déjame decirte que yo creo en el Dios que va delante de uno haciendo cosas extraordinarias para que nosotros transitemos por las ordinarias. Qué bueno aprender a hacer la voluntad de Dios y saber cuando Dios está con nosotros, respaldándonos, y que podamos aprender a hacer las cosas conforme a lo que Él quiere. Si uno mira la historia de David, por ejemplo, fue un rey victorioso. ¿Cuántas batallas no peleó en tantas décadas al frente del reino y no perdió? Pero no porque solo fuera un hombre de guerra inteligente, sino porque se dejaba guiar por Dios. Cuando Dios le decía: ve, sube, pelea contra él, iba y peleaba. Pero cuando Dios le decía: no lo hagas, no lo hacía. Cuando Dios decía: ahora atácalos de frente, entonces atacaba de frente y vencía. Pero si Dios le decía: ahora es por la retaguardia, entonces iba por la retaguardia y vencía. Pero si Dios le decía: acampa, acampa. Hacer la voluntad de Dios es oír la voz de Dios y obedecerle. Aunque nuestra percepción o nuestra forma de pensar, nuestra lógica personal diga otra cosa. Muchas veces nos es difícil aceptar o hacer la voluntad de Dios porque tenemos que renunciar a la nuestra. Porque eso implica de alguna manera renunciar al yo, renunciar a eso que quizás hace parte en gran manera de nuestros pensamientos. Y pareciera que todo está bien. Y Jacob se va a casa de su tío y hasta se enamora. Miren que todo eso nos está mostrando la vida de alguien que siente en realidad que puede alcanzar logros importantes. Pero en ese tránsito, en ese camino, en esa huida, cuando estuvo acostado y su cabecera eran unas piedras, se le apareció Dios en un sueño, le mostró una escalera, ángeles que subían y bajaban, le habló. Me llama la atención que le dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo cuanto te he dicho. Y él se despierta diciendo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él caminaba de espaldas a Dios. De alguna forma, digo de espaldas en el sentido de que ignoraba que Dios estaba ahí, pero hay una manifestación del Espíritu, hay una manifestación del poder de Dios. Hoy, ¿cuánto daría yo para que esta noche
una manifestación del poder del Espíritu de Dios pueda transformar tu vida y que dejamos de ser esas personas que piensan carnalmente para ser guiados por el Espíritu Santo. Pues ese día comprendió que Dios estaba ahí, colocó unas piedras, termina donde el suegro y allí empieza a cranear de qué forma se va a casar. El tío le dice, no vas a trabajarme gratis, ¿cuál será tu paga? Y él dice, aquí está, yo quiero una esposa y la que quiero es esta. Trabájame 7 años. Y trabajó los 7 años y después de 7 años aquí estoy. Tío, entrégueme a mi esposa. Pero como la Biblia dice, no erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él sembró engaño, él sembró mentira. Entonces, cuando quiso ver qué clase de esposa tenía, si era por la que había trabajado los 7 años, no, se encontró que era la hermana y va donde el tío a reclamar, porque cuando uno hace la voluntad de propia y no se deja guiar por Dios, termina engañado, termina estrellándose, termina diciendo, ¿qué es esto que me han hecho? Y el tío le dice, no, es que eso no es posible. Tío, pero a mí me agrada, me gusta esa Rebeca. Dice, bueno, cumple tu semana con esta y tranquilo, si me trabajas otros 7 años, entonces no hay problema. Dice, estoy dispuesto a trabajarlos y trabaja los 7 años. Y qué historia para mostrarnos a un hombre que quiere hacer su propia voluntad. Pero sabes, allí tiene encuentros con Dios registrados en la palabra, encuentros verdaderos, lo que indica que Dios estaba interesado en enseñarle su voluntad. Piensa por un instante cuando él ya siente que está lleno de hijos, cuando ya siente que es hora de abandonar allí, es que Jehová se le había aparecido, Dios nunca lo había dejado. Y entonces él piensa, bueno, ¿y cuál será mi paga? Y va y negocia con su tío. Los lectores de la Biblia sabemos de qué forma hizo él para que naciesen las cabritas rayadas y para que cuando su paga fueran las blanquitas, entonces cómo tomaba las varas, las ponía en los abrevaderos, se las colocaba delante a los animales. Todo lo que hizo él, quería tener un hato fuerte, entonces se inventó su manera, se buscó su forma. Yo no sé qué clase de fórmula era, pero resultaba. Y entonces ahora está lleno de familia, de esposas, de animales, pero está allí, dice, me voy a ir, yo me voy, me salgo de aquí, me devuelvo a mi tierra. Todas esas decisiones marcan lo que es la voluntad de una persona, o sea, lo que es el querer yo hacer mi propio deseo. Y mi deseo es este. Pero la experiencia con Dios lo había llevado a aprender que hay algo que es divino, que es la bendición de Dios. Y esa bendición representaba una guía, representaba una dirección, representaba un cambio, representaba el éxito, representaba el que se abrieran muchas puertas. Y al final, antes del encuentro con su hermano, después de haber solucionado quizás cómo iba a salir, la Biblia lo muestra luchando con el ángel, recibiendo la bendición en el capítulo número 27 del libro de Génesis. Y esta historia maravillosa nos cuenta en el capítulo 28 que Dios se aparece a Jacob en Betel. Y dice la Biblia, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió. Y allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras aquel paraje y las puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Alabanzas al nombre de Jesús. Miren, yo quisiera que esta noche pensáramos en esta historia que la Biblia se toma varios capítulos
varios capítulos en contarnos, varios capítulos para explicarnos cómo se prepara para el encuentro de Saúl. Y la Biblia nos muestra la reconciliación con su hermano. Ya allí Dios está tratando con su vida. El capítulo número 33 nos muestra un hombre que está aprendiendo a hacer su voluntad. Porque fue Dios quien le dijo: regrésate, devuélvete a tu tierra. Ve, porque tu hermano ya no te va a matar, ya no va a acabar contigo, ya yo he solucionado el problema. Ahí te das cuenta que empieza un hombre meramente carnal, deseoso de lo personal, aferrado a su voluntad, pero ahora que va entendiendo que aquí es necesario oír a Dios. Y no solo oír a Dios, sino hacer lo que Dios dice, sin importar que el riesgo que esto represente. Y entonces la Biblia nos muestra que regresa, y el capítulo 35 dice que Dios lo bendice, le es cambiado su nombre, y a partir de ese momento la persona que empieza como el usurpador, como el engañador, pasa a ser alguien guiado por el Espíritu y que aprendió a hacer su voluntad. ¿Y por qué me atrevo a decir aprendió a hacer su voluntad? Porque el proceder de Jacob después de esa experiencia fue distinto. Y ya cuando la experiencia de Egipto y lo llevan anciano hasta José, José llega, lo recibe y él con esa alegría dice: no pensaba yo ver tu rostro jamás. Y Dios me ha concedido ver tu descendencia. Y sus nietos, Manasés y Efraín, se metieron entre sus rodillas y él los abrazó y lloró, porque entendió que estaba anciano, pero había aprendido a hacer la voluntad de Dios. Se había equivocado muchas veces, había mentido, pero ya a esas alturas había aprendido a hacer la voluntad de Dios. Y José le trae sus hijos. Y entonces le coloca a Manasés al frente de su mano derecha y le coloca a Efraín al frente de su mano izquierda. De este lado, del lado derecho, tiene a Manasés y del lado izquierdo tiene a Efraín. Era normal que el mayor, el primogénito, recibiera esa bendición con su mano derecha puesta encima y el segundo con su mano izquierda. Pero Jacob, que ya aprendió a hacer la voluntad de Dios, a ser guiado por el Espíritu, cruza sus manos y entonces coloca la derecha encima de la cabeza de Manasés y la izquierda encima, la derecha encima de la cabeza de Efraín, que era el segundo, y la izquierda encima de la cabeza de Manasés. Empezó a orar y la Biblia declara que José quiso quitarle las manos enojado y diciéndole: Padre, así no. Pero ahora vemos a un Jacob guiado por el Espíritu, conectado con el Dios del cielo, que no hace lo que normalmente se hace, sino que se deja guiar por Dios. Colocas la mano encima del menor y dice: no, yo sé lo que estoy haciendo. En otras palabras, he aprendido a hacer la voluntad de Dios, que no es lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu quiera que haga. Así que déjame, por favor, porque este será más grande que este será mayor y este será su servidor. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Para llegar hasta allá tuvo que cometer muchos errores, pues tú y yo no debemos cometer esos errores. Debemos oír a Dios,
Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos declara en su palabra, sin importar que tengamos que renunciar con eso a nuestra propia voluntad. Oh, bendito sea el Señor. Yo quisiera testificar esta noche cómo en la vida uno hace proyectos, traza metas, y por la gracia de Dios, desde muy pequeño, tenía la intención de salir adelante, de estudiar, de tener una casa, de tener una familia. Y se sorprenderán si les digo que cuando tenía 18 años ya tenía todo eso. Y de repente, en un buen trabajo y una buena oficina, pero me hacía falta algo. No era cristiano y conocí a Dios y me entregué a Él. Entonces dije, esto era lo que me hacía falta. Esto era lo que necesitaba mi vida. Y de pronto uno piensa que no hay más, sino hasta allí. Y de repente empieza Dios a tocar mi vida, a hablarme, a hacerme el llamado para servir. Y yo pensaba, yo no quiero ser pastor, porque ya vengo de una vida de sufrimientos, que Dios me ha permitido salir adelante, avanzar, tener éxito en muchas cosas. No, yo no quisiera eso, porque la imagen que tenía del ministerio era un misionero que fue mi pastor, que nos ganó, y verlo sufrir, entregado por la obra, unas condiciones totalmente distintas a las de hoy. Y yo pensaba en eso y decía, no, yo estoy bien en mi trabajo, yo estoy bien en mi casa, yo estoy bien con mi esposa, yo estoy bien con mis hijos, porque todo eso lo tenía cuando tenía 19 años. Era tanto el afán por salir adelante. Por eso me agrada hablar de Jacob. Pero un día recibí el llamado del Señor que tocó mi vida. Yo era de los que me salía del culto misionero porque no quería oír la prédica que Dios me llamara. Cuando sentía que me estaba dando con la palabra, yo decía, yo mejor no escucho, me salgo porque esto me da duro, me hacía temblar, lloraba y yo no quería ser pastor. Oh, pero el día que Dios tocó mi vida, mi corazón en un culto misionero, quise escaparme, pero hasta allá llegó la palabra del Señor y tuve que llegar delante de Él y rendir mi voluntad a Cristo y decirle, aquí estoy dispuesto, renuncio a todo para servirte. Fue duro, durísimo. Nos tocó salir en un momento de la historia muy distinto a este tiempo. Fue duro. Yo lloraba, le daba golpes al piso, estaba en un lugar, no se convertía nadie, no tenía ni un solo convertido y lloraba allí. Oh, bendito sea el Señor. Y recuerdo que le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo no quería, pero aquí estoy. Y sabes una cosa, empiezas a comprender cuál es la voluntad del Señor. Y Dios me dijo, yo no te llamé y te salvé para que estuvieras sentado en una oficina rodeado de libros, para que estuvieras tranquilo allá. Yo te salvé para que fueras instrumento. Y eso me hace acordar al apóstol Pablo cuando el Señor le habló a aquel hombre que usó para que le predicara, y de pronto él no sentía como el deseo de irle a predicar a Saulo, pero le dice, ve, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los dirigentes, y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces en esas condiciones quise renunciar y decir, yo no sirvo para esto? ¿Cuántas veces dije, hasta hoy llegué, yo no sirvo para ser pastor? Pero tú empiezas a aprender con las experiencias que a Dios es mejor oírlo, creerle y hacer su voluntad.
Y cuando tú escuchas esa palabra que te dice, ve porque yo estoy contigo, ve porque no te dejaré solo, entonces te atreves. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo hoy puedo decir aquí con toda certeza, hoy puedo decir aquí con vehemencia, vale la pena, alabanzas al Señor, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Vale la pena aprender en esa escuela maravillosa, donde si eres obediente y a tiempo, entiendes que lo mejor es dejarse guiar por Él, entonces te vas a evitar más de una situación complicada de amargura o de enredo en tu vida. Porque hay quienes entienden o hacen la voluntad de Dios después de experiencias amargas. Pero aquí está un hombre que canta. Es un salmo hermoso que dice, enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, Señor, aquí estoy, renuncio a la mía y me dispongo para hacer la tuya. Y si me preguntas hoy, hermano, ¿y cómo se siente? Pues el servirle a Dios es lo mejor que me haya podido pasar, que aunque en principio no quería ni entendía, hoy no cambio esto por nada, porque es ser instrumento del Dios del cielo, es ser instrumento del ser de salvación, y su Espíritu esta noche quiere guiar tu vida, quiere guiar tu ser. Qué hermoso, qué bueno es dejarse guiar por Dios y hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte algo, tú mi querido hermano, mi querida hermana que estás ahí. Aquí hay que cambiar el formato. El libro de Romanos nos habla en el capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Yo quisiera que miráramos un momentico la palabra del Señor y que podamos estar atentos allí. Vamos a buscarlo aquí, porque quiero que miremos eso tan maravilloso que la Biblia nos plantea allí en Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me agrada esa versión que dice, no vivan como el mundo vive, no anden como el mundo anda. Dice, más bien, cambien su manera de pensar, por eso transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, cambien su manera de pensar. Dice, y cambiará su manera de vivir. Y comprobarán con esto que vivir en Dios es agradable, es bueno, es dulce. Oh, bendito sea el Señor. Para hacer la voluntad de Dios hay que pensar en un cambio de pensamiento. Por eso dice Romanos, no os conforméis a este siglo, o sea, no vivas como el mundo vive. No cambies como el mundo cambia. Antes cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y entonces sí podrás comprobar que vivir en Dios es agradable, que vivir en Dios es dulce. Y creo que eso le pasó a Jacob. Cambió su manera de pensar. Dios quiere hijos que esta noche puedan decir, renuncio, ya me cansé de luchar yo por mis propios medios. Ahora, Señor, me pongo en tus manos, me coloco en tus manos para que seas tú el que me guíes. Deja de luchar. Que es posible que estés transitando un camino que entre comillas es de éxito,
pero será mucho más complicado para ti si no cuentas con la dirección de Dios, con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Y sé que el Espíritu Santo ahora también está tocando a alguien allí. Y tú que te encontraste con esta transmisión, que quizás no tenías planeado conectarte, y usted que se conectó a ella y que se quedó allí, pues déjeme decirle en el nombre del Señor: has luchado, has llorado, no has alcanzado las cosas que pretendías alcanzar, pues renuncia a tu voluntad, a tu deseo, y déjate guiar por Dios. Deja que sea el Espíritu Santo el que guíe tu vida. Que le puedas preguntar: Señor, aquí estoy en tu presencia, guíeme. Oh, alabanzas al Señor. Sabe que nos llegan, por la gracia de Dios, muchas invitaciones para predicar la palabra. Y algunos piensan quizás: ay, qué bendición, qué bueno. Pero me quiero confesar aquí, y lo digo con toda humildad en el nombre de Jesús, sintiendo la presencia de Dios. Yo no le digo que sí a toda invitación. Desde que aprendí que uno debe ser guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor. Normalmente le digo: déjeme y yo miro, a ver si puedo, llámeme otra vez, yo le escribo, miremos. ¿Y sabes qué hago? Más que mirar una agenda, me arrodillo delante del Señor y le pregunto. Y le digo: Señor, aquí está esta invitación, aquí me escribieron. ¿Usted qué dice? Porque no me atrevería a decir que sí si no tengo su respaldo. Oh, bendito sea el Señor. Preparar una prédica es fácil. Usted me dice: predique, ármeme una prédica de esto, enseguida se la armamos. Preparar una predicación es fácil, pero llevar un mensaje de Dios, eso sí no. Porque tienes que tener la certeza que es Dios el que te lo dio y que quiere que se lo entregues a tu pueblo, a ese pueblo de Él. Y cuando siento que Dios me dice y me declara el mensaje, entonces digo: sí, adelante, hermano. Y le digo al Señor: Señor, si no voy a tener tu respaldo, yo prefiero que se caiga el internet, que no haya transmisión, que no haya servicio de energía. Pero si tu Espíritu Santo ha de respaldarme y me vas a dar palabra, entonces ahí sí, Señor, que todo esté bien, que no haya problemas y que todo se pueda dar. Oh, bendito sea el Señor. Así que cuando me siento aquí y me dicen: vamos a orar para oír la palabra, siento que no estoy solo, que hay respaldo del Espíritu Santo y poder de Dios como el que siento en este momento, para creer que algo está haciendo Dios en un corazón en esta hora. Porque no es por mi voluntad que estoy aquí sentado, ni siquiera por la buena intención y el deseo de los líderes que nos han invitado, por el aval del pastor. No, es que el Dios dueño de esta iglesia, el dador de la vida, el que controla todas las cosas, ha querido que esta noche predique su palabra. Aprende a hacer su voluntad. Oh, alabanza al Señor. Si ya te ha tocado llorar por malas decisiones, ahora es tiempo de orar. Cierra tus ojos y levanta las manos, por favor. Porque hoy puedes renunciar a ese yo. Oh, aleluya, esa vida empecinada por lograr cosas. Dicen: no, yo para qué necesito el evangelio, para qué necesito orar, para qué necesito a Dios. Muchos dicen así, pero ya, está bueno. Hoy puedes tener un encuentro con Dios que cambie tu vida, para que de ahora en adelante veas que vivir en Dios es agradable, es dulce, es maravilloso. Cambia tu forma de pensar, eterno Dios.
Padre celestial, Señor de la gloria, te honramos a ti, te glorificamos a ti, te damos gracias. Oh, bendito, esta noche veo a un joven allí arrodillado, a un hermano, a un adolescente, a una mujer arrodillada, Señor, cansada de hacer su propia voluntad, pero que desea hacer la tuya. Oh Dios, en esta hora enséñale, revélale, y que caiga al piso, al suelo, fuera de su ser, Dios mío, toda esa terquedad que le llevaba a conseguir cosas, esas artimañas humanas, y que de hoy en adelante sea una vida guiada por tu Espíritu. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. El Dios que está ahora en tu habitación, el Dios que está ahora en tu sala, el Dios que está ahora allí donde estás sentado, Él puede ser tu guía. Deja que te tome de la mano y serás guiado por Él. Aleluya. A buen puerto. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Mis hermanos amados, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Oh, gloria a Dios.